Hola mi gente maravillosa, buenos días, como siempre aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo la palabrita que hoy queremos compartir y tiene que ver con la ceguera espiritual. la ceguera espiritual. Quiere decir que tienes tus ojos abiertos pero no logras ver en el espíritu lo que papá te quiere mostrar. Soy la profeta Leonor Santamaría. Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. Aquí estamos el dúo dinámico para compartir contigo esta palabrita clásica que tiene que ver que tiene que ver con la ceguera que tenemos mucho en muchas áreas y tiene que ver con la disposición que nosotros tengamos para poder abrir nuestros ojos en el mundo espiritual y ver las cosas de frente. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchísimas cosas y lo único que estamos percibiendo es la desgracia, la falta de alimentación, etcétera, 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 los diablos, los demonios, y estamos pensando en cantidades de cosas que no se te han aparecido a ti nunca y tampoco se te van a aparecer. Y eso te tiene atemorizado. Quiere decir que tus ojos están mirando cosas que, aunque parezcan reales, no lo son. Y que estás bajo la protección del manto del Padre Celestial a través de la palabra que tienes revelada y no lo logras ver. Porque no entiendes lo que tu mismo espíritu te está gritando a voz en cuello. Escúchame, pero tú le estás escuchando a tu mente. Y tu mente no renovada es el peor enemigo que nosotros podamos tener. Así que la ceguera espiritual se trata de que a pesar que tú tienes la revelación dentro de ti, en tu propio espíritu, tu espíritu al nacer de nuevo está conectado con el creador de tu propia vida. Ahí es donde está la revelación, ahí es donde está todo, absolutamente todo. Tengo años de decir exactamente lo mismo y todavía la gente está pidiendo que les revelen lo que quieren que ellos entiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que te revelen, es que tú descubras la revelación que está dentro de ti para que tus ojos espirituales puedan ser abiertos y tu mente no impida que tus ojos espirituales puedan caminar de acuerdo a la revelación que tienes dentro de ti. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una vista física. Si no vemos, estamos imposibilitados para caminar, para desarrollar un trabajo, tenemos que depender de otros. Exactamente. Igualmente sucede en el mundo espiritual. Por eso la palabra habla en muchas partes sobre lo que es la falta de entendimiento, porque cuando tú no entiendes la palabra, entonces te quedas en el conocimiento. Y quiere decir que si no la entiendes, es como si fueras un ciego, porque no te va a hacer nada la palabra en sí. Que fue lo que le dijo Jesús a los fariseos, a los discípulos, cuando él predicó una palabra sobre lo que contamina al hombre. Y resulta que los fariseos lo empezaron a criticar. En el capítulo 15 del libro de Mateo, los discípulos le dicen en el versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Exacto. Entonces, si tú no entiendes la palabra, si no tienes revelación, como decía mi esposa, tienes un conocimiento. Y si tú lo que vas a predicar, vas a enseñar es conocimiento, eres como un ciego que está enseñándole a ciegos y ambos caerán en el hoyo. Mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. No es por falta de conocimiento, sino de entendimiento. Porque el conocimiento es una simple información. Tú tienes información histórica de todas las cuestiones, tienes información de cómo se hizo la luz, de cómo se descubrieron los átomos, una cantidad de información, pero es simple información. No tienes entendimiento de cómo se hizo, cómo se aprovecha uno de aquellas cosas. Por eso el mismo Yeshua en el libro de Juan, en el capítulo de Juan, donde le habla al ciego que le dio la vista, que empezaron a perseguir los fariseos y a decirle que quién era ese que le había dado la vista, que tenía que declarar en contra de él. Y él se lo contó a Yeshua. ¿Y qué le dijo él? Le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ¿no? Es decir, el que se siente
el que se humilla será exaltado, el que se exalta él mismo será humillado, no podrá ver. Nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer ante el Padre que dependemos de Él y Él nos va a revelar entonces las cosas más profundas. Exactamente. Entonces fíjate que la ceguera espiritual es más que estar ciego físicamente hablando. Hay personas que han nacido ciegos de sus ojos, mas sin embargo desarrollan, voy a decir una palabra que no es la correcta, un instinto natural donde ellos pueden guiar su vida, y hay gente que ha prosperado impresionantemente, que son ejemplos para nosotros los que tenemos los ojos abiertos, por el amor de Dios. Y ellos pues se guían, aprenden, hay personas que tienen perros específicos que los guían, mascotas que los guían, etcétera, etcétera. Buscan la manera de poder discernir y de poder caminar sin estorbar a nadie y defendiéndose de ellos mismos, y son ciegos físicamente hablando. Pero no estamos hablando de esa ceguera, estamos hablando de la ceguera espiritual. O sea, fíjate que en un de repente tu propio espíritu te determina, te dice, te muestra, estás claro con la revelación que tienes en el sentido de lo que debes hacer, mas sin embargo no lo pones por obra. Cuando yo tengo claro lo que yo debo hacer y yo no lo pongo por obra, soy ciega espiritual, por el amor de Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué, si tenemos revelación en nuestro espíritu y nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, y también sabemos que si hacemos tal cosa vamos a tener un resultado negativo, funesto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces ahí deberíamos preguntarnos por qué nosotros hacemos la cosa. Estamos tan ciegos, para no decir otra palabra, estamos tan ciegos que no importa lo que se reviente, lo que se pierda, lo que se detenga. Mira, nosotros paramos la atmósfera, la convertimos en un desastre y todas las cosas empiezan a paralizarse. Quiere decir que estamos cegados de la soberbia, del odio, de la venganza, de la envidia, yo no sé de cuántas cosas, porque la ceguera no solamente es una cosa. La ceguera nos lleva a nosotros a ser vengativos, a ser ignorantes, a ser personas que no discernimos lo que nos conviene hacer porque no nos queremos doblegar. Una persona que no se doblega, que no reconoce sus errores, es ciego espiritualmente hablando. Así es, fíjate tú que Pablo en primera de Corintios, versículo 20 y pico, dice que él le pide al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, para que podáis discernir, para poder comprobar, para que puedan vivir sabiendo el poder que él tuvo para resucitar a Yeshua de los muertos, y el poder que obra también en nosotros, que lo resucitó de los muertos y lo sentó en la silla de poder en los lugares celestiales con todo poder, autoridad, dominio y señorío sobre todas las cosas, y que nos sentó a nosotros, nos resucitó juntamente a nosotros y nos sentó con él en esa dimensión de sobrenaturalidad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando que alumbre los ojos del entendimiento? Que nos quite esa ceguera espiritual, precisamente, que fue lo que le pasó a todos los discípulos también cuando Yeshua resucita. Duró 40 días en la tierra dándole instrucciones, enseñándole. ¿Y qué dice al final de Mateo, en el libro de Mateo? Que le abrió los ojos del entendimiento para que pudieran entender todo lo que le había predicado. Y entonces fue cuando les dio la gran comisión, que les dijo: id por el mundo y hacer discípulos, transfiriéndole todo lo que yo os he enseñado. Es decir, porque ya tenían entendimiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces el entendimiento es el arma precisa que tú y yo necesitamos. Entonces tú dirás, pero ¿yo cómo hago para entender si no puedo entender? Porque estás atrancado aquí en la mente. Aunque tú no lo creas, no logramos entender las cosas porque tenemos conceptos arraigados fuertemente. Oye, le estamos mostrando a la gente: mira lo que estás haciendo, mira las consecuencias que esto viene, y la persona tercamente está en su criterio personal y no permite ver la otra cara de la moneda. Eso pasa diariamente, eso nos ha pasado a todos nosotros, a todos los seres humanos nos pasa, porque la terquedad o la soberbia o la imposición, o como tú le quieras llamar, se impone por encima de la razón, por encima de la verdad. Entonces, ¿cuántos problemas hemos tenido precisamente por esa circunstancia?
miles de problemas. ¿Cuántas cosas tú tienes retenidas? ¿Cuántas cosas tú has perdido? Exactamente por lo mismo, porque estás ciego espiritualmente y detrás de la ceguera hay soberbia. Detrás de la ceguera hay soberbia, porque cuando el Padre colocó la revelación en nuestro espíritu y la revelación nos redarguye a nosotros, ¿por qué no cedemos? ¿Por qué no cedemos? Eso es ceguera espiritual. Así es que para tener entendimiento necesitamos de la revelación. Cuando dice que alumbre los ojos del entendimiento es que nos dé revelación. No, sí, que entendamos la revelación. Y bueno, que nos dé y que la entendamos, porque el Padre nos da revelación y muchas veces ni la entendemos, ni indagamos y creemos que eso es absurdo. Entonces tenemos que no solamente recibir esa revelación, sino creerle y caminar en ella. Entonces es cuando se alumbran los ojos del entendimiento. Pero hay que tener una comunión con el Padre. Y fíjate, yo recibo a mis 86 años, yo todavía recibo cosas que de versículos que conozco desde hace más de 50 años, y resulta que de pronto se me abre una perspectiva distinta. Claro. Y así será cada día más, porque las escrituras son tan profundas que no tienen solamente una orientación. Si las leyes del hombre sirven para defender y para acusar, imagínense las leyes espirituales, los decretos del Padre, las revelaciones del Padre. Eso tiene infinita aplicación en nuestras vidas y solamente Él nos las puede revelar. Mira, hay veces que uno clama al Padre y a través de un versículo se te resuelve el asunto, haz esto, quédate quieto, ¿no? Y resulta que después tú quieres hacer lo mismo y no es lo mismo, tienes que actuar en otra forma. El Padre te va a dar una experiencia, te va a dar una forma de actuar totalmente distinta a la que te dijo en esa oportunidad. Entonces lo que necesitamos es una comunión con el Padre para que los ojos del entendimiento se nos abran a través de la revelación que Él nos da. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy? ¿Cuál es la palabrita clásica? Abre los ojos tuyos del entendimiento, no te quedes ahí parado, analiza si tienes ceguera espiritual, concéntrate en eso y toma decisiones. El problema no es lo que tengamos, sino las decisiones que debemos tomar. Así que esperamos que la paz del Eterno reine en tu vida, que el gozo vuelva a tu corazón y que definitivamente tomemos decisiones que sean de beneficio y crecimiento espiritual para nuestra vida. Eso es lo más importante. Que tengas un día hermoso, que la paz del Eterno reine en tu vida. Y le doy gracias a todos los que están en YouTube y a los que están en Facebook por estar con nosotros. Y por favor suscríbanse y denle like a la campanita. Nos vemos mañana. Bendiciones. Bye.